Buenas noches, mi nombre es Rafael López, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Esta presentación es de la materia de cálculo diferencial perteneciente a la unidad 2. Es el tema de conceptos básicos con el profesor Wenceslao Eduardo Rodríguez Rodríguez. Conceptos básicos. Los grandes creadores del cálculo diferencial fueron el inglés Isaac Newton y el alemán Gottfried Wilhelm Leibniz. De manera diferente, pero independientemente, estos grandes intelectuales del siglo XVII y XVIII sistematizaron y generalizaron ideas y procedimientos que habían sido abordados de diferentes maneras y con éxito parcial desde la antigüedad. Cálculo diferencial es una parte del análisis matemático que consiste en el estudio de cómo cambian las funciones cuando sus variables cambian. El principal objetivo de estudio en el cálculo diferencial es la derivada. Los temas de la unidad 1 es comprender los conceptos básicos del cálculo diferencial y representar gráficamente cualquier función, determinar el límite de una función, así como aplicar los diferentes conceptos del cálculo en problemas reales de las diferentes áreas de estudio de las energías renovables. Temas como variables y constantes, continuidad, funciones, límites y la representación geométrica de la derivada son temas pertenecientes a esta unidad 1. Variables y constantes. Variable es una cantidad a la que se le puede asignar diferentes valores en el proceso de un análisis. Las variables se designan usualmente con las últimas letras del alfabeto, W, X, Y, Z. Constante es una cantidad que tiene un valor fijo, que no varía durante un proceso de análisis. En este pequeño ejemplo tenemos la fórmula del área del triángulo, donde nos dice que base por altura sobre 2. En este caso, la base y la altura son variables. Y el número 2 es una constante, no va a cambiar. En el caso de esta otra fórmula que tenemos aquí, pi por radio sobre 2, el pi es una constante. Al pi no le podemos asignar otro número, el radio será una variable en este análisis. Continuidad. En 1872, Carl Weierstrass, conocido como el padre del análisis matemático, publica su teorema sobre la existencia de las funciones continuas. ¿Pero qué es la continuidad de la función en general? Hasta que alcancemos una definición estricta, es más fácil imaginar una línea que se pueda dibujar sin separar el lápiz del papel. Si se dibuja dicha línea, entonces es continua. Esta línea es un gráfico de una función continua. Una función de x es continua en el punto x0 si cumple con las siguientes condiciones. Cuando la función x0 está definida, cuando el límite de x que tiende a 0 de la función existe y cuando el límite de la función que existe sea igual a la función que está definida. En este pequeño ejemplo tenemos aquí, dice verificar si f de x, que es igual a x cuadrada menos 1, es continua en x0 cuando x0 es igual a 2. Aquí en el primer paso, sustituyendo el valor de x, que nos dice que es 2, bueno, pues por lo tanto en esta función, pues x está definida. Por consiguiente, bueno, podemos tener una de las reglas. 2, se calcula el valor de cada límite lateral, ya sea por la izquierda, por la derecha, y en este caso, bueno, pues tenemos el valor de un límite, y entonces esto significa que cuando x tiende a 2,
si existe el límite f de x, que en este caso es igual a 3, bueno, pues nos podemos dar cuenta que aquí, en este caso, los 3, aquí está la gráfica de esta función, y entonces por consiguiente podemos determinar que esta función, ¿verdad? Esta es continua. Funciones. El concepto de una función es uno de los más importantes en el mundo de las matemáticas. Las funciones no solo representan fórmulas o lugares geométricos, también se utilizan como modelos matemáticos que resuelven problemas de la vida real. Una de las definiciones es que es una regla de correspondencia que asocia a los elementos de dos conjuntos, la cual cada elemento del primer conjunto, llamado dominio, le asocia un elemento al segundo conjunto, que es llamado contradominio. Sean A y B, el dominio y el contradominio, dos conjuntos, y la función es una regla que a casa de x pertenece a A, asigna un único elemento a f de x del conjunto B. Se dice que f es una función que va del conjunto A al B y se representa de la siguiente manera. La función cuando A va hacia B, donde al conjunto A se le llama dominio y al conjunto B se le llama contradominio, que también se representa por medio de un diagrama de flechas. De manera aquí gráfica, bueno, pues tenemos aquí dos conjuntos. Este conjunto de aquí, llamado A, es el dominio, y este conjunto B es el llamado contradominio. Aquí tenemos los nombres, dominio y contradominio. La función, aquí la tenemos representada por f, es la que nos va a determinar o nos va a decir qué hagamos hacia el conjunto B, o en este caso hacia el contradominio, también representados como X y Y, que más adelantito veremos el por qué X y el por qué Y. Aquí tenemos, esto es llamado rango, que está en el conjunto de contradominio, y esto es llamado rango. Voy a borrar esto. Bueno, aquí tenemos una tabla. Bueno, aquí tenemos mi conjunto A y mi conjunto B. Tengo en mi dominio, tengo el 2, el 4, el 6 y el 8. Mi función me dice que es x más 2. X más 2 es lo que yo voy a llevar hacia el conjunto B. En este caso, 2 más 2, que son 4, 4 más 2, que son 6, 6 más 2, que son 8, y 8 más este 2, que son 10. Los pares ordenados, en este caso de los conjuntos, ¿sí? En este caso los pares ordenados de los conjuntos, bueno, pues es 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8 y 10. Estos son los pares que se ordenan y podemos representarlos en una tabla de valores. En una tabla de valores que vamos a identificar como X y Y, en un plano tenemos aquí nuestra X y tenemos nuestro eje Y. Aquí tenemos nuestro punto X2, que está sobre nuestro eje X. Tenemos nuestro punto 4, que es este. Tenemos nuestro punto 6, que lo vemos aquí. Y tenemos nuestro punto 8, que vemos aquí.
En nuestro eje Y pues tenemos los siguientes valores: 4, 6, 8 y 10, que aquí los tenemos: 4, 6, 8 y 10, que los tenemos aquí: 6, 8 y 10. Esto de aquí es nuestro rango. Esto de aquí pues es nuestro dominio. En conclusión, y es igual a la función de x, es una fórmula que denota una función, es decir, la dependencia de una variable de otra. X es una variable o un argumento, y es una cantidad dependiente. Cambia cuando cambia el argumento, es decir, x de acuerdo con cualquier fórmula específica de f, reflejando la dependencia de una cantidad de otra. Límites. Límite de un número e conocido como el número de Euler, ya que por primera vez llega a las matemáticas la e o el número e en 1618. Si bien es cierto que varios personajes de las matemáticas han dado sus aportes, como Briggs, Huygens, la notación e aparece por primera vez en una carta que le escribió Euler a Goldbach en 1731. Euler hizo varios descubrimientos respecto a E en los años siguientes, pero no fue sino hasta 1748 cuando Euler dio un tratamiento completo a las ideas alrededor de E y demostró que con esta secuencia, ¿sí?, de 1 más 1 entre 1 factorial más 1 entre 2, la suma de 1 más 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, llegamos a este límite. Y de esta manera Euler encontró los primeros decimales de E. Se manejan estos 18 primeros decimales del número de Euler. Una definición de límite es que si al aproximar x lo suficientemente cerca de un número a sin ser a, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, la función de x se aproxima a un número la función de x se aproxima a un número L. Entonces el límite cuando x tiende al número a es L. Esto lo escribimos como el límite cuando n tiende a la función x es igual a L. Donde la notación x tiende a A se lee x tiende a para poder decir que tiende a A por la izquierda se utiliza x, la flechita, a, y cuando tiende a la izquierda se utiliza el signo negativo, ¿sí?, que viene de la izquierda. Para decir que x tiende a A por la derecha utilizamos un signo positivo cuando estamos refiriéndonos que viene del lado derecho. Es decir, que si los límites laterales existen y tienden a un mismo número L, entonces el límite cuando tiende al número A es L. Aquí tenemos un pequeño ejemplo y vamos a graficar la función que nos dé de esta. Dice que nuestra función es x cuadrada menos 9 sobre x menos 3. Entonces, aquí tenemos x cuadrada menos 9, bueno, esto lo podemos factorizar como x más 3 por x menos 3 sobre x menos 3. Aquí tenemos que podemos simplificar, podemos eliminar x menos 3 arriba y x menos 3 abajo, y nos queda x más 3. Entonces nuestra función x cuadrada menos 9 sobre x menos 3, de manera simplificada, tenemos que es un x más 3. Entonces, vamos a graficar la función x más 3 con una restricción, que x no sea 3. Veremos la formación de un hueco cuando pongamos en x nuestros valores
pero nunca llegar al 3. 2.9, 2.99, 2.999, 2.9999, pero no tenemos el 3. Después del 3 tenemos un 3.00001, 3.001, 3.01 y 3.1. De manera gráfica, aquí tenemos el 3, aquí está el 3, no se ve ese color, aquí tenemos el 3, y del lado izquierdo, bueno, pues tenemos los valores que son menores a 3, que vienen de la izquierda, y tenemos los valores que son mayores a 3, pero que no son 3, y que vienen de la derecha. En este caso, nos podemos dar cuenta que todos tienden a llegar a 6, tanto los que vienen de la izquierda como los que vienen de la derecha. Representación gráfica de la derivada. La derivada en un punto está asociada a la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en el punto que le corresponde a de determinado valor de x. La diferencia entre los valores de la función en el punto x0 y x0 más delta x, esto se llama delta x, se llama el incremento de esta función. Delta x es igual a la función de x más 0 más delta x menos la función x0. Aquí tenemos una pequeña gráfica donde podemos explicar, donde tenemos nuestro x, vamos a ponerle x0 aquí, y tenemos nuestro delta x. Esta distancia llamada delta x, ¿verdad? Esta distancia de aquí llamada delta y son los que nos van a poder ayudar a encontrar la tangente. En este caso, bueno, tenemos aquí esta línea que forma este triángulo. Viéndolo de manera así gráfica, si nosotros recorremos esta línea, ¿sí?, en este caso que es el 6x o el 6 aquí en nuestro eje x, si nosotros la recorremos hacia la izquierda, cuando nosotros volvamos a hacer un triángulo rectángulo, nos vamos a dar cuenta que esta línea se va a ir recorriendo también a la izquierda. Aquí lo tenemos de este lado. Aquí estaba la línea aquí, y entre la fuimos recorriendo para el lado izquierdo, pues esta línea se va haciendo evidentemente más cercana a nuestra gráfica, a nuestra curva, ¿sí? En este caso el delta y ya cambió y más o menos nos queda por esta altura. Entonces la diferencia entre delta x, o en este caso más bien entre delta y delta x, nos va a dar o vamos a poder encontrar esta tangente. Aquí tenemos otra pequeña gráfica. Bueno, esta gráfica es la misma, donde nos dice que se entiende como tangente, abreviado como tal, la relación que existe entre ambos catetos. Esto es, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Se obtiene dividiendo los valores de ambos. Aquí tenemos nuestro cateto adyacente y nuestro cateto opuesto. La tangente, bueno, pues es cateto adyacente entre cateto opuesto. En este caso, aquí tenemos nuestra delta x, que la teníamos aquí abajo. Aquí era delta y, perdón, me equivoqué en este. Aquí tenemos delta y aquí era delta x. Entonces, esta altura de delta x es la altura que nos da aquí nuestro triángulo. Y esta distancia de x al otro x, esta distancia es llamada delta x,
que lo tenemos aquí abajo. La diferencia o el ángulo, la tangente, la vamos a encontrar dividiendo cateto adyacente entre cateto opuesto, que es lo mismo de nuestra delta y sobre nuestro delta x. Aquí le di zoom a la gráfica y podemos ver cómo en un programa, en este caso, bueno, pues es AutoCAD, pero nos ayuda o me ayuda a poder entender esta parte al ir recorriendo este triángulo hacia la izquierda, y al darle zoom yo me doy cuenta que la curva no es no está por la tangente, o sea, por fuera de nuestra curva, sino está por dentro de nuestra curva. Eso significa que aunque ya es mínimo el delta x, pero aún así no es la tangente, no está por la tangente. Bueno, pues aquí tenemos varias formas de que encontramos la tangente o no, encontramos este ángulo. Y aquí es donde, bueno, pues f'x0 es igual al límite de delta x cuando delta x tiende a 0. ¿Sí? La función de x más delta x menos la función de x0 sobre delta x es igual al límite cuando delta x tiende a 0, que esto lo encontramos cuando tenemos delta y sobre delta x. Y bueno, aquí ya en esta última diapositiva, me parece, aquí ya encontré, bueno, ya cuando yo aventé más el triangulito hacia la izquierda y llegó al punto de x0 a esta x, es decir, cuando se fue más hacia el 0, es cuando la línea ya me apareció aquí sobre la tangente de la curva.